Hoy en este nuevo programa de Los Secretos del Péndulo, la pregunta es, ¿existe algún beneficio al hacer una sesión de péndulo de forma presencial? Si de repente tu cliente o paciente quiere estar contigo allí, quiere ver cómo se realiza la sesión, ya sea para armonización, para un trabajo energético o de repente para la búsqueda de algún objeto o alguna información valiosa, ¿debe esta persona estar allí? ¿El éxito es más garantizado si se hace presencial? ¿O realmente también podemos hablar de la típica forma remota? Todo esto lo vamos a revelar hoy. Seguimos aprendiendo mucho más en esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo. Quédate hasta el final. Gran pregunta el día de hoy, porque esta es una de las consignas muy comunes cuando viene de repente alguien que dice, bueno, yo quiero la sesión pero contigo, allí en persona, porque siento de que va a ser más segura, o que porque estoy allí voy a poder chequear y verificar todo y tener el paso a paso. Bien, tengo muchas inquietudes para resolver hoy, así que tú gracias por estar aquí con nosotros y compartir también esta nueva experiencia de Los Secretos del Péndulo, programa de colección, como siempre digo, que te invito a que, como siempre, si te gusta, puedas comenzar a comentar y compartir a partir de hoy. Soy Diego Marten y acompaño al maestro Gustavo Quiñones, el mentor de este programa que en instantes voy a presentar, como en cada semana, a través de las multiplataformas de las redes donde nos estás viendo en este momento. Bien, recuerda que aquí en comentarios puedes dejarme ya pregunta, sugerencia y te leemos igual, Para todo esto, como siempre, viajamos una vez más para reencontrarnos con el anfitrión de esta edición que va a resolver esta duda. Hablo de el maestro Gustavo Quiñones, que me acompaña en directo vía Zoom. Gustavo, como siempre, un placer verte. Buena semana para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, pues empezando la semana una vez más con un programa nuevo. Gracias por estar aquí y también para todas aquellas personas que nos ven, ya sea en vivo ahorita o en diferido. Correcto, gracias Gustavo por estar aquí con nosotros. A ver, esta pregunta sé que te la hacen frecuentemente los alumnos, principiantes, los practicantes, ¿no? Y tal vez tienes que estar respondiendo y una otra vez, hasta inclusive con el paciente o cliente, ¿no? Que quiere saber si es mejor hacer la sesión, no importa el objetivo, presencial a diferencia de distancia o remota. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hay algún beneficio, un plus de hacer todo de forma presencial? Y pues mira, cuando haces de manera presencial, ya sea con la persona enfrente o en videoconferencia, la ventaja que va a tener la persona es que de alguna forma está viendo en ese momento exactamente qué es lo que está pasando. Y por el otro lado, tenés la retroalimentación de si estás sintiendo algún tipo de molestias o si estás sintiendo algún tipo de dolor mientras estás haciendo la limpieza de las distintas cosas que vas haciendo. Cosa Ujú, que no vas a poder tener esa retroalimentación si la persona no está presente. Entonces, esa es una de ujú, las ventajas que te puede dar el tener a la persona, ya sea ujú, en videollamada o en presencial físicamente frente a vos. ujú. O sea que la diferencia que estamos marcando con una sesión remota es que la persona aún online no esté frente a ti, digamos. Frente a ti en línea o en persona se lo considera presencial. Remota si tú no coordinas con la persona la sesión donde tú haces tu trabajo, hasta inclusive tal vez ni decirle a la hora que vas a hacer la sesión, ¿es así? Correcto. Bien, bien, ahora te quiero preguntar, Gustavo, ¿cómo trabajamos al momento de la persona que quiere porque siente de que el resultado y el éxito va a depender exclusivamente de estar de forma presencial? Que de eso va a depender el resultado final de lo que estás trabajando, ¿no? Eso tiene que ver con un tema de fe, de confianza, de convicción o de dudas por parte de la persona. Fíjate que a veces es por dudas porque te hace preguntas adicionales, cosa que no te pudiera hacer si le haces la sesión completamente de manera remota sin que se entere de qué estás haciendo. Ujú, Entonces ahí como que le da un... Ahora, también una de las cosas que vas a tener es que si te acordás en uno de los programas anteriores, hablamos de
si la persona va a tener algún tipo de molestia o sensación o qué va a suceder durante esa sesión. Claro. Si es la primera vez que vas a trabajar con alguien, es mucho mejor tenerlo en presencial, Ujú. porque de esa forma, tanto vos como el consultante ya vas a ver cuán sensible es a cuando le estás haciendo esa limpieza energética. Ujú. Entonces vas a tener personas que son más sensibles que otras y a eso para futuras sesiones pues ya te dará la pauta de si la persona tiene que estar completamente acostado, inmóvil, sin estar haciendo cosas, o si Ujú. la persona no siente absolutamente nada y puede estar haciendo todas sus cosas sin ningún problema. Ujú. Fantástico. Recién estábamos viendo que también hay mucha consulta sobre cuando las personas están en la búsqueda de algún objeto en particular, ¿no? O están haciendo un trabajo sobre un plano, como vemos aquí, que puede ser sobre una casa, un negocio, o la búsqueda de una información, donde mucho se requiere también esto de quiero verlo de forma presencial, quiero tener certezas y seguridades, ¿no? ¿Esto tú también lo consideras así? Sí, ahora, fíjate que depende de, cuando estamos usando los planos, cuando estamos usando espacios, va a depender de qué es lo que quieres hacer. Yo lo que les recomiendo a las personas es cuando vas a hacer una limpieza energética de energías densas dentro de una casa, que no lo hagas en presencial. Esa es mi recomendación. Que lo hagas ya sea en videollamada o que lo hagas en un lugar distinto a el lugar donde está el problema. Ajá. Y la razón es la siguiente. Como vos no sabes qué es lo que vas a encontrar ahí, Ujú. hay lugares que están más cargados que otros. Y si Claro. vos llegas de primera, son tus primeras veces que estás limpiando un espacio, no sabes a qué te vas a enfrentar. Y entonces, ¿qué sucede? Si llegas y el lugar es muy denso, en ese momento te vas a descomponer y no vas a poder conectar y hacer la limpieza requerida en ese espacio, porque vas a estar afectado Ujú. por esas energías que están en el lugar. A Claro. diferencia de que si lo estás haciendo a distancia, Ujú. entonces lo estás leyendo desde afuera, entonces no estás siendo en ese momento afectado directamente por esas energías que están en ese espacio. Todo lo contrario de que si llegas y entras ahí, pues ahí vas a sentir todo esto y no vas a Ujú. poder desarrollar todo lo que quisieras hacer durante esa Entiendo. limpieza. ¿No hay un público de que prefiere, pese a esta sugerencia que estás comentando, hacer todo dentro de su casa con el radiestesista adentro y ver cómo es el trabajo? Entiendo lo de las energías, entiendo con que no sabes con qué te vas a encontrar y demás, pero hay un público que de repente exige, más que nada por un tema de credibilidad, ¿no? O de curiosidad tal vez, el querer ver todo in situ. Sí, como te digo, hay personas que van a querer hacerlo todo exactamente así, como van a estar en modo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero Claro. ¿qué sucede? Si la persona que va a ir a hacer la limpieza, la persona que va a hacer el trabajo, no tiene la experiencia necesaria, no tiene los protocolos necesarios, puede en ese momento entrar a un lugar donde se va a llenar de energía densa y pues va a quedar mal porque no va a poder hacer ninguna Claro. sesión ni ninguna limpieza. Y si la persona estaba así como escéptico, pues va a quedar todavía con más argumentos para decir de que eso no era real o que solo era Mm. pura charlatanería. Ujú. Para marcar un paralelismo, Gustavo, hoy en esta edición entre lo remoto a distancia y lo presencial, si tuvieras que reunir diferencias bien marcadas en tu experiencia, pero en aquellos beneficios para la persona como la comodidad para ti, ¿no? Como terapeuta. Digo, ¿qué tendrías que diferenciar entre una y otra? Fíjate de que hay ocasiones en que la persona, digamos, cuando estás haciendo la sesión, se siente cansada.
Ajá. o ya identificaste de que a esa persona le da sueño. Ujú. Entonces, algo que es muy conveniente es decirle, ¿por qué no hacemos la sesión ya cuando estás preparándote para dormir? Entonces vas a estar Claro. durmiendo, descansando y se hace tu grabación, se te envía la sesión y la persona pues descansa tranquila y vos podés hacer la sesión sin que la persona se sienta mal durante horarios que tiene que estar haciendo otro tipo de actividades. Esa es una de las ventajas que te ofrece el hacerlo de manera remota, ¿sí? Como decíamos, en la parte presencial, pues que te va a poder hacer preguntas adicionales y que de alguna forma va a estar viendo paso a paso qué fue lo que pasó, qué fue lo que salió, qué fue lo que se dijo. Correcto. Y los síntomas, ¿no? Digo, si vas a trabajar armonización, un tema de salud y demás, que te vaya contando qué vas sintiendo en el transcurrir de la sesión. Eso es bueno porque te da una devolución para saber cómo vas o qué ajustes hacer. Correcto, porque lo que sucede es de que, imagínate, hay veces de que resulta de que hemos hablado en otros programas de que en ocasiones puede ser algo emocional, puede ser algo mental, puede ser algo energético, espiritual, dependiendo de qué es lo que esté ocasionando en ese momento ese dolor. Imagínate que vos estás quitando algo y en el momento en que el péndulo está girando y estás haciendo las peticiones para que esa energía se limpie de alguna forma, la persona te empieza a decir, fíjate que me está doliendo mi hombro o me está doliendo mi brazo y no me estaba doliendo. ¿Qué sucede? Si vos no tenés ese contacto en ese momento con la persona, no sabes si en el momento en que el péndulo terminó de girar, le vas a poder decir, mira, ya pasó ese dolor, ya pasó esa sensación. Hay muchas veces que la persona te dice, sí, ya pasó, pero hay otras en las cuales seguís limpiando otras cosas y te dice, fíjate que mi hombro, mi brazo todavía me duele. ¿Qué te toca hacer? En ese momento tenés que venir y hacer la limpieza de cualquier cosa que haya quedado atorada en el brazo. Entonces, conforme vas haciendo esa limpieza, volvés a verificar con el Claro. consultante cómo te sentís de tu hombro, cómo te sentís de tu brazo. Cosa que lo puedes ir resolviendo en el momento. A diferencia de que si lo estás haciendo completamente remoto y no tenés ningún contacto hasta que después, al día siguiente, te reporte qué fue lo que pasó. Entiendo. Una persona que llega a tomar sesión presencial de péndulo, de repente ya transitó por otras terapias energéticas sin éxito. Dentro de la ubicación, si hubiera un top 10 o un podio, péndulo radiestesia, ¿en qué lugar lo ubicas ante esa persona que transitó por diferentes experiencias antes? Fíjate que es muy variable porque hay personas de que lo miran como la primera opción que van a hacer. Hay otros que lo ponen en el medio de todas las distintas sesiones porque vienen y te dicen, fíjate que yo fui ya con el tarotista y el tarotista me dijo que tengo tal cosa. O te dicen que fueron con el quiropráctico y que todavía necesita otras cosas porque no se le quitó el dolor. Entonces ahí empezás a ver que cada persona va de alguna forma viendo cómo se va sintiendo durante las distintas sesiones de las distintas terapias que va haciendo y de alguna forma como que va armando su cóctel de decir, hago esto primero, después este es el segundo paso y el tercer paso. Ahí sí que es muy variable de cómo es que las personas lo van haciendo. Bien, estoy con Gustavo en vivo. Ustedes saben que mientras tanto, si quieren más información, por ejemplo en Instagram, pueden seguirlo ahora en arroba terapiaspéndulo, como lo ves en pantalla. En Instagram, arroba terapiaspéndulo, para poder mandarle un mensaje por privado y obtener más información también de estas sesiones presenciales o a distancia, según la modalidad y obviamente según donde vivas, ¿no? Porque si estoy viviendo muy lejos de ti, no queda más remedio, Gustavo, que hacerlo de forma en línea. Igual el éxito es igual, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, vamos a entender que no es porque estás más lejos, entonces va la energía a llegar más débil, ¿no? A la persona o a la situación. Es exactamente igual. Sí, es exactamente igual. Y fíjate que precisamente el domingo nos tocó hacer unos ejercicios durante unas clases
Ujú. Y el domingo pasado habíamos tenido una sesión donde resultaba que un dolor estaba siendo causado por hechizos y magia. Y Ajá. entonces en esa sesión se limpió, pero la persona se quedó con aquella interrogante que decía, Ujú. bueno, ¿por qué alguien querría echarme hechizos y magia? ¿Será que Ujú. tengo enemigos? ¿Será que...? O sea, quedó con esa interrogante. Y entonces este domingo me hace la pregunta, mira, ¿qué puedo hacer para que esto no me vuelva a suceder? Y le digo, mira, se te quitó el dolor, se te quitó la molestia que tenías. Y se queda pensando un rato y dice, sí. Bueno, entonces esa es una señal de que ese hechizo y magia que te Ujú. estaba causando ese dolor se retiró. No necesitas hacer nada más ni estar preocupada porque eso que te estaba afectando ya no está, ¿sí? Entonces muchas veces, a veces las personas utilizan ese punto que le dan, ya sea el Claro, tarotista o el del péndulo o quien sea que le diga, mira, tienes tal cosa, se lo apropian y lo quieren seguir cargando por mucho más tiempo del necesario. claro, Entonces, lo que muchas veces les digo es, aquí lo que buscamos es que tú vayas comprobando si el dolor, el problema con el que venías, si ese desaparece es porque todo eso que estaba sosteniendo, que nos dijo las tablas que había que limpiar, si eso se resuelve, entonces ya no existe. Entonces ya no lo tienes que ni siquiera mencionar de decir, es que yo tengo o me hicieron, porque entonces es como que vuelves a abrir las puertas a que vuelvan a haber otro tipo de ataques o emociones o todo aquello que está ocasionando en tu caso esas mismas molestias o padecimientos. y estás tocando un punto muy interesante que vamos a ver en el próximo bloque, Gustavo, y tiene que ver acerca de la honestidad del terapeuta, del radiesticista, cuando le das mucha información, cuando las tablas de por sí pueden dar la información que se requiere, y también la otra vereda, que lo vamos a ver en el próximo bloque, qué pasa cuando lo que fui a trabajar luego de hacer un testeo me demuestra que ya no está más, pero como dices tú, yo vuelvo a ese estado de conciencia anterior y recurro a, ¿y qué tal si ahora otra vez me han vuelto a hacer, por ejemplo, un ritual, o un mal de ojo, o un ataque psíquico? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Eso retorna, vuelve. Todo esto, si te parece, lo vemos cuando nos reencontremos en el próximo bloque. Dale. Así lo hacemos. Hacemos una pausa muy breve, ustedes siguen aquí, estamos en esta edición de Los Secretos del Péndulo. Quédate, seguimos ahí más, no te vayas. Volvimos y gracias por esperarnos. Bueno, recuerden también para más información que si quieres aprender resistencia de forma profesional y a distancia con Gustavo Quiñones, lo vas a poder hacer visitando ahora para más info terapiasconpendulo.com. Como lo ves aquí en pantalla, ingresas a este sitio y obtienes más información para poder aprender de forma segura, confiable, certera con Gustavo en cualquier parte del mundo. Hoy estamos revelando acerca de los beneficios, si es que hay un plus o no, de tomar consultas o sesiones de péndulo de forma presencial o a distancia. Y Gustavo, recién dabas una información súper interesante que lo quiero desglosar en dos partes. Por un lado tiene que ver sobre si voy al terapeuta, en este caso al radiestesista, y le doy demasiada información, por lo cual quiero trabajar, cómo me siento, qué quiero cambiar. ¿Eso sí o no? ¿O todo me lo tiene que mostrar el péndulo a través de las tablas? ¿Cómo lo ves? Fíjate que al menos de la forma en que yo lo trabajo es, yo siempre verifico con las tablas. Ujú. ¿Y por qué te digo que siempre se verifica eso con las tablas? Hay personas que pueden venir y te dicen, mira, es que yo fui con el tarotista y me dice que tengo hechizos y magia, o fui con tal Ujú. persona y le dice ese mensaje.
Y Ujú, resulta de que cuando empezás a ver, a revisar con las tablas, te marca que el origen de ese problema o de esa situación es otra. ujú. Y entonces le digo, mira, yo no, yo le voy a creer a lo que me está marcando ahorita mi péndulo. Y la forma en que vamos a verificar si eso es verdad o no es porque vamos a hacer esas limpiezas de esos puntos que me marca el día de hoy y ese problema, situación que tienes va a tener que empezar a cambiar. Entonces, de esa forma vas a poder ir verificando si eso que nos marcó el péndulo es correcto o no. Ujú. Porque, ¿qué sucede? Hay muchas personas que dan esa mala noticia porque ya tienen el paquetito que te van a vender Claro. para resolver ese problema, entre comillas, que quizás no existe. Ujú. Gracias por contarlo. Y ahora, si llegamos al radisticista, al terapeuta honesto que te da la información confiable y todo el protocolo que tú me comentas, y luego cuando haces otra vez el chequeo de forma presencial, ves de que el conflicto, si hablamos de energía, se solucionó, ya no aparece más. Si la persona vuelve a hablar del tema o cree estar otra vez bajo algún influjo determinado, o sea, retorna al estado de conciencia anterior, solamente por esta acción el trabajo que hicimos anterior con péndulo desaparece. Fíjate que no necesariamente, Ujú. porque, digamos, como no existía tal cosa, entonces, digamos, en ese momento Claro, no es que va a regresar. Pero lo que sí bien. sucede es que, imagínate que tenemos el caso de que yo vengo y digo, bueno, en mi familia, a cierta edad les empieza a dar artritis y todos Ujú, en mi familia padecen de artritis. ujú, Y entonces yo vengo a sesión con esa congoja, con esa idea de que yo en un punto ya muy cercano voy a empezar a padecer de artritis. ¿Y qué sucede? Vos empezás a hacer el análisis con las tablas y resulta que no me aparece en este momento nada de eso. ujú. Pero la persona sigue pensando que la artritis está a una vuelta de la... Entonces, que ahí sí la persona como que se puede ir programando Claro. porque está como que en ese momento haciendo esas afirmaciones, entre comillas, hasta que manifiesta esa artritis, ¿sí? Ujú. Pero por el otro lado, tenés personas que vienen y dicen, no, yo cancelo eso, yo no acepto eso, Claro. y resulta de que son, en ese caso, las únicas personas que no han padecido de muchas de las cosas que sus ancestros, que su árbol está manejando, pero ellos dicen, esto no me pertenece, esto no lo quiero. Entonces ahí es donde esa actitud, más el estar haciendo tu trabajo, ya sea con péndulo o con cualquier otro tipo de terapia, te puede dar esa ganancia de eliminar todo aquello que no Ujú. querés en tu vida. Excelente y gracias por aclararlo. Gustavo, como siempre, invitamos a aquellas personas que quieran obtener info de consultas contigo privadas, sesiones a distancia o aprender con fechas que luego tú indicarás en tiempo y en forma, no importa cuando estés viendo este programa, para aprender radiestesia, todo esto contigo a través del sitio que está publicado aquí en terapiasconpendulo.com, ¿no? Sí, correcto. Ahí en el sitio es donde van a encontrar toda la información de cuánto tarda una sesión, el costo, el formulario para poder apartar su sesión. Luego también va a tener la sección donde estamos hablando de, de los cursos de péndulo, los talleres de péndulo, donde de esa forma pueden ir entrando, reservando su espacio. Todo esto se puede ir haciendo sin importar en qué país se encuentren. Todo lo hacemos Ujú. completamente en línea y de esa forma pueden tener acceso a su sesión o a su curso.
Buenísimo. Para esto entonces recuerda terapiasconpendulo.com. Te invito ahora a que puedas navegar el sitio que está publicado aquí al pie de este video. Gustavo, como siempre, me ha encantado y gracias por darnos esta información, cada vez aclarando más puntos para aquella persona que quiere convertirse en un radiestésico profesional o tal vez quiera manipular el péndulo de la forma más segura y certera posible. Gracias por traernos toda esta data. Nosotros nos encontramos en la próxima edición, si te parece bien. Dale. No, muchas gracias, Diego, y así será la próxima semana. Seguimos con los secretos del péndulo. Un abrazo, Gustavo. Buena semana para ti. Chau, chau. Así pasó en directo, como siempre en vivo, Gustavo Quiñones, aprendiendo mucho más de estos secretos que se van revelando en cada edición. Recuerda que con el hashtag de los secretos del péndulo vas a encontrar este y otros programas también, para que puedas formar parte de esta colección. Punto final. Gracias por estar aquí, como siempre, un placer. Soy Diego Marte. Nos encontramos en el próximo programa, en este punto de encuentro de los secretos del péndulo. Que tengas una excelente semana. Chao.